Hay días que dividen a un país entero en más de un relato, y el 2 de octubre del 68 es quizás uno de ellos, bebé de luz. Bienvenido a Cultura Política con Alma, en donde hablamos de los momentos de la historia mexicana que nos marcaron como país y como sociedad. Ah, caray. Eso sí me interesa. Hoy toca hablar de lo que pasó el 2 de octubre que no se olvida. Primero, un poco de contexto, bebé de luz. En 1968 gobernaba alguien que se llamó Gustavo Díaz Ordaz, un priista que apostó todo a mostrar al mundo una imagen de estabilidad y modernidad mexicana, porque en octubre se inaugurarían los Juegos Olímpicos en la CDMX, que eran los primeros en un país latinoamericano. Pero el asunto es que la calma era aparente porque teníamos un país lleno de estudiantes, intelectuales y trabajadores que exigían más democracia, libertades políticas y otras cositas. Al mismo tiempo, bebé, recuerda que el mundo estaba partido en dos bloques: capitalistas contra comunistas, más o menos. Y la juventud se rebelaba en todas partes: París, Praga, Chicago, y México no fue la excepción, bebé. Para nuestro gobierno, el movimiento estudiantil mexicano era visto como un riesgo de desestabilización y hasta como una amenaza comunista en la antesala de los Olímpicos. Ese miedo y ese contexto internacional marcaron lo que pasó en Tlatelolco, y es que jóvenes estudiantes se reunieron ese 2 de octubre en la Plaza de las Tres Culturas. Te preguntarás por qué en Tlatelolco. Pues ahí lo eligieron porque era un espacio amplio en donde había un montón de viviendas, era simbólico y céntrico. Aquí es en donde la historia nos da distintas versiones. Primero tenemos una versión oficial que dice que el ejército que vigilaba y espiaba a estudiantes entró a la Plaza de las Tres Culturas porque francotiradores dispararon desde los edificios y que los soldados habrían respondido en defensa propia contra esos agresores. Esa fue la narrativa pública del gobierno de Díaz Ordaz. De hecho, nos preguntaban que si tantas desdivisiones y desapariciones, porque se hablaba de miles, nos preguntaban que en dónde estaban las madres y las familias de los desaparecidos, porque si tú sigues un poquito de ese tema de desapariciones, sabrás, por ejemplo, el tema de las madres de la Plaza de Mayo o de los desaparecidos de Ayotzinapa, que son los familiares los que empiezan como a preguntar qué onda. Luego tenemos una versión documentada con archivos desclasificados y testimonios, bebé, que acreditó la existencia del Batallón Olimpia, que eran agentes encubiertos con guantes blancos que operaron en Tlatelolco y participaron en el arranque del fuego para culpar a los estudiantes de iniciar todo y repelerlos. Elena Poniatowska reunió voces que escucharon la señal de una bengala y vieron a los hombres de guante blanco antes de los primeros disparos. Años después, la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, la FEMOSP, que por cierto creó Vicente Fox, concluyó que el fuego inicial provino de posiciones del propio estado y que fue un operativo planeado. Y aquí tenemos una versión que está medio pegadita a estas, y que nos dice que la emboscada no fue hacia el ejército o los estudiantes en sí, sino contra el presidente Díaz Ordaz y por la sucesión presidencial que estaba en puerta. Que los francotiradores eran gente de un grupo político con una visión clara: hacer quedar mal al ejército y al propio presidente. Y hay quienes dicen que lo lograron. Estos relatos a lo mejor nos pintan países distintos desde perspectivas muy diferentes, y tal vez la lección, bebé de luz, es que la memoria también se defiende con archivos y con voces, porque el 2 de octubre no fue un malentendido, fue una operación de estado que partió la historia en dos, que nos marcó como país. Pero ¿cómo es que esas operaciones se hacían a costa de la gente? Porque esos jóvenes, esas personas en Tlatelolco quizás solo querían un mejor país, y en ese sueño entregaron la vida, sin siquiera pensarlo. Pero dime, ¿conocías estas versiones? Tenlo en los comentarios.